La historia de Enron es, en el fondo, mucho más que la caída de una empresa. Es un estudio de cómo la economía tradicional, la de producir cosas, dio paso a una economía del conocimiento, a una velocidad de vértigo. Todo empezó en 1985, con la fusión de dos empresas de energía, algo bastante estándar. Pero es en los 90, cuando bajo la dirección de Kenneth Lay, la cosa se sale de control. Se transforman de una manera súper agresiva en una potencia mundial de energía, materias primas y comunicaciones. Y para el año 2000, estaban en la cima del mundo. Al llegar el nuevo milenio, Enron ya era, sin duda, la consentida de Wall Street. Y claro, mantenían esa imagen con una cultura de arrogancia muy calculada. Y promocionando un éxito que, la verdad, era poco realista. Esto la llevó a una capitalización de mercado de $70,000 millones, una cifra monumental. Para el fin de semana, estaba pensando que podríamos ir a explorar ese nuevo parque que abrieron cerca del río. Tiene senderos muy bonitos. Ahora bien, el fraude en Enron no fue cosa de un par de errores aislados, para nada. Era un sistema institucionalizado de lo que llaman contabilidad creativa, que estaba diseñado específicamente para ocultar miles de millones en deudas y, claro, para inflar los ingresos. Y todo este engaño se sostenía sobre dos pilares fundamentales: la contabilidad Mark-to-Market, o MTM, y el uso de unas cosas llamadas entidades de propósito especial, o SPS. Para entender cómo es que Enron literalmente inventaba ganancias, tenemos que ver cómo funcionaba la contabilidad Mark-to-Market. A ver, normalmente, cualquier empresa registra las ganancias cuando de verdad le llega el dinero. Simple, ¿no? Pero con el método Mark-to-Market, Enron podía registrar las ganancias que proyectaba tener en el futuro como si fueran ingresos reales de hoy. O sea, estaban contando dinero que todavía no existía. Y lo increíble es que en 1992, la mismísima SEC les dio luz verde para usar este método en sus contratos de energía. Eso, en la práctica, les dio la llave para inventar las ganancias que se les antojara en sus libros contables. Así, un contrato súper complejo a largo plazo que hipotéticamente podría valer $1,000 millones en el futuro, se anotaba como $1,000 millones de ganancia en ese mismo instante, aunque no se hubiera movido ni un solo dólar. Pero claro, inventar ganancias era solo una parte del truco. La otra mitad, igual de importante, era esconder la cantidad masiva de deuda que estaban acumulando. Y para eso usaron las entidades de propósito especial, las ESPEs. Una SPE es básicamente una empresa fantasma. Lo que hacía Enron era transferir sus activos que no rendían bien y sus deudas a estas entidades. Y como en teoría Enron poseía menos del 50% de ellas, legalmente no tenía por qué reportar esas deudas en su propio balance. Así fue como lograron que su deuda real, de más de $22,000 millones, pareciera ser de solo $10,000 millones. Todo este entramado de engaños terminó, en palabras de un congresista, convirtiendo la contabilidad corporativa en la escena del crimen más grande del planeta. El colapso de Enron no fue solo la caída de una empresa, fue una advertencia brutal sobre lo frágil que es la confianza en los mercados y el costo humano tan devastador de la arrogancia corporativa. A ver, la pregunta que todos nos hacemos es esa. ¿Cómo es posible que un gigante, un verdadero titán corporativo de Estados Unidos, simplemente se esfume? Y en menos de un mes. Bueno, la respuesta es que no lo hizo solo. No, para nada. Tuvo ayuda. Y la verdad es que fue muchísima ayuda. Para que un fraude de esta magnitud se institucionalice, se necesita que los que se supone que vigilan, miren para otro lado. Y eso fue exactamente lo que pasó. Hablamos de los guardianes externos, los que debían proteger la integridad de los mercados. La evidencia es contundente. Tanto Arthur Andersen como varios de los bancos de inversión más grandes, simple y sencillamente ignoraron las alarmas. ¿Por qué? Por unas comisiones, masivas. Ok, analicemos esto con calma. Arthur Andersen. Ellos eran los auditores externos de Enron. Pero aquí está el truco. Su independencia estaba, por decirlo suave, comprometida. Tenían una relación de consultoría que les dejaba muchísimo dinero. Miren los números del año 2000. Andersen se llevó $25 millones por auditar a Enron y 27 millones por consultoría. O sea, estaban auditando un modelo de negocio que ellos mismos habían ayudado a crear. Un conflicto de interés gigantesco. Y aquí viene lo más fuerte. Esos 25 millones no eran cualquier cosa.
representaban más de una cuarta parte, el 27% de todos los ingresos por auditoría de clientes públicos de la oficina entera de Andersen en Houston. Su supervivencia literalmente dependía de mantener a Enron feliz. Pero claro, Andersen no estaba solo en esto. No. Los grandes nombres de Wall Street, los bancos de inversión más importantes, fueron socios clave, socios de Enron en el diseño de esas estructuras financieras súper complejas que se usaron para engañar a todo el mundo. Y hay pruebas. Los documentos no demuestran. Estas instituciones, a sabiendas, ayudaron a Enron a hacer pasar préstamos por flujo de caja operativo, o sea, ayudaron a disfrazar la deuda. Y con eso, permitieron que el fraude siguiera y siguiera. Y a cambio de este favor, se llevaron cientos de millones en comisiones e intereses. Un negocio redondo para ellos. El descenso final de este que era el favorito de Wall Street arrancó a mediados de octubre de 2001. Y todo terminó con la declaración de quiebra a principios de diciembre. Fue una caída en picada. Todo pasó a una velocidad de vértigo. La caída empezó el 16 de octubre y para el 2 de diciembre se había acabado todo. Veamos cómo se desmoronó día por día. 16 de octubre. Enron reporta su primera pérdida trimestral en años, $618 millones. 6 días después, la SEC, el regulador, abre una investigación oficial. Ahí es cuando el pánico empieza a sentirse de verdad. Para fin de mes, la acción se había desplomado a $15.40. Y entonces, el 8 de noviembre, llega la confesión. La propia Enron admite que los números eran una mentira, que habían inflado sus ingresos en casi $600 millones. En ese momento, la confianza se evapora por completo. El golpe de gracia llega el 28 de noviembre. Había un acuerdo de rescate sobre la mesa, una adquisición por parte de su rival, Dynegy. Era un salvavidas de $8.400 millones y se cae, se derrumba. Ese mismo día, la calificación crediticia de Enron se degrada a bono basura. Ya no había vuelta atrás. Al cierre de la bolsa ese día, el precio de una acción de Enron era de 61 centavos. Piensen en esto, de un máximo de más de $90 por acción a prácticamente nada. Y en medio de todo este caos financiero están los empleados. Sus pérdidas se multiplicaron por algo terrible. Un periodo de bloqueo en sus planes de jubilación, los famosos 401(k). La excusa oficial fue un simple cambio de rutina en los administradores del plan. Pero esto es lo que lo hace tan devastador. El 62% de los ahorros para la jubilación de los empleados, estamos hablando de $1.300 millones, estaba invertido en acciones de Enron. La misma compañía había fomentado este nivel de riesgo, esta concentración masiva. Y justo cuando se desataba el desastre, vino el bloqueo. Entre el 26 de octubre y el 12 de noviembre, justo mientras la acción se iba a pique, los empleados no podían tocar su dinero. Tenían las manos atadas. Estaban completamente atrapados, forzados a mirar, impotentes, cómo los ahorros de toda una vida se hacían polvo, sin poder hacer absolutamente nada para evitarlo. Pero aquí viene el contraste más brutal. Mientras los empleados estaban encerrados sin poder vender, los altos ejecutivos llevaban meses vendiendo sus acciones. Se embolsaron más de $1.100 millones antes del colapso final. Esta cita de un empleado lo resume todo. La sensación de traición fue absoluta. Fueron abandonados a su suerte mientras la élite se ponía a salvo. Y así, el 2 de diciembre, Enron se declaró oficialmente en bancarrota. La caída dejó una estela de devastación financiera y sobre todo personal para miles y miles de familias. La cifra final es la que sella esta traición. En total, se estima que los empleados perdieron entre $1.000 y $1.300 millones de sus fondos de jubilación. A ver, todos sabemos que el escándalo de Enron lo cambió todo en Wall Street. Obvio, se crearon leyes, se pusieron penas más duras, pero ¿y si les digo que la lección más importante de todo esto no está en ningún código legal? ¿Qué tal si es, en realidad, una herramienta mental que cualquiera de nosotros puede usar para proteger su propio dinero? Bueno, vamos a descubrirlo.
Y no, la respuesta no es la que todos piensan. No está en ese laberinto de burocracia, en más y más regulaciones. De hecho, la lección de verdad, la más valiosa que nos dejó el colapso de Enron, es algo mucho, mucho más personal y más poderoso. Estamos hablando de una herramienta mental y es increíblemente simple, ¿eh? Pero ojo, que puede cambiar por completo la forma en que vemos nuestras inversiones, la manera en que tomamos decisiones con nuestro dinero. Es uno de esos modelos mentales que una vez que haces clic, lo empiezas a ver por todas partes, de verdad. Y bueno, esta herramienta tiene un nombre. Es una idea tan sencilla que parece obvia, pero es revolucionaria. Se llama la regla de la complejidad. A ver, ¿en qué consiste? La idea es esta. Si a alguien, quien sea, les presenta unos resultados financieros o un modelo de negocio que es tan, pero tan enredado que parece física cuántica, justo ahí es cuando hay que prender todas las alarmas. Porque como dice la regla, y esto es clave, cuando los números son demasiado complicados para explicarlos de forma sencilla, es que casi siempre esconden una mentira. Y ojo, que esto no es algo de Enron y ya, para nada. Si miramos un poco hacia atrás en la historia, este patrón se repite una y otra vez. Pensemos, la burbuja de los mercados emergentes, la locura de las .com en los 90s, incluso hoy con ciertos productos financieros súper complejos, la historia nos grita que la complejidad es, sin duda, el mejor escondite para el engaño. Volvamos a Enron. Es que no crearon una o dos empresitas pantalla para disimular. No, crearon más de 3,000 entidades fuera de balance. 3,000. Imagínense eso. Era una auténtica telaraña de sociedades y estaba diseñada para una sola cosa, que fuera absolutamente imposible seguirle el rastro al dinero. Y que nadie se confunda, ¿eh? No hicieron esto porque fueran unos genios de las finanzas. Para nada. Lo hicieron porque necesitaban una cortina de humo, pero una que fuera tan densa que nadie, ni los auditores, ni los analistas, nadie pudiera ver el tremendo desastre que se estaba cocinando detrás. Y aquí está la clave de todo. La complejidad no era un efecto secundario de su negocio, era el negocio. No era una señal de que eran muy listos, no, era la bandera roja más grande de la historia corporativa. Era literalmente el fraude a simple vista, pero escondido detrás de un muro de palabras y conceptos que nadie entendía. Entonces la pregunta es, ¿cómo nos protegemos de algo así? Pues es muy simple. La próxima vez que alguien ofrezca una oportunidad de inversión que suene súper compleja, hay que hacer la pregunta del millón, la prueba de fuego. A ver, ¿me podrías explicar cómo se gana dinero con esto en una sola frase, como si se lo estuvieras contando a un niño de 10 años? Si la persona no puede, o empieza a dar vueltas y a usar palabras raras, bueno, solo hay una cosa que hacer, dar media vuelta y huir en la dirección contraria. Bueno, pues esa es la gran lección de Enron. Una que la verdad sigue más vigente que nunca. Y todo esto nos lleva a una pregunta importante, una para debatir hoy. Y aquí, claro, es donde nos interesa muchísimo conocer qué piensan. Vimos como un sistema completo, desde los reguladores hasta las agencias de calificación, todo el mundo falló de una manera estrepitosa. Entonces, la pregunta es, ¿de verdad hemos aprendido la lección? ¿O será que los grandes bancos y las corporaciones de hoy siguen usando estas mismas tácticas de ingeniería financiera, esta complejidad artificial para maquillar sus cuentas y esconder riesgos? ¿Se está repitiendo la historia? Queremos saber qué opinan. Dejen su punto de vista aquí abajo. En los comentarios, abramos el debate. Y bueno, si este tipo de análisis, donde buscamos sacar las lecciones prácticas de la historia económica, les parece útil, la mejor forma de apoyar el canal es muy sencilla. Dejen un me gusta y claro, suscríbanse para que no se pierdan los próximos temas que vamos a tocar. De verdad, nos ayuda un montón a seguir creando todo esto. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Nos vemos en el próximo.